Lo primero, como siempre hacemos referencia al otoño astronómico. Ya sabéis que aquí en meteorología tenemos esa dualidad, que por un lado está la estación meteorológica, que el otoño sería septiembre, octubre y noviembre, pero bueno, el otoño astronómico, el equinoccio de otoño, que sepáis que será el próximo lunes, día 22 de septiembre, a las 20:19 hora peninsular, 19:19 hora canaria. Eso como siempre, pues... eh, que lo tengáis como referencia. Vamos a ver ahora qué ha pasado con el verano del 2025, su carácter general. Y bueno, pues el titular es que se ha tratado del verano más cálido de la serie histórica, ¿no? Algo que conforme avanzaba la estación, pues casi la verdad es que podíamos intuir, pero hasta finales de agosto estuvo ahí al límite de si sería el verano más cálido o empataría con el de 2022. Finalmente, la balanza se ha decantado hacia 2025. Por lo tanto, insisto, el verano más cálido en la serie histórica en España. Esta serie comienza en 1961, ¿eh? Pero la serie comienza en 1961 sobre todo porque para el análisis climático, especialmente de las lluvias, antes de 1961 no teníamos un número suficiente de estaciones. Si fuéramos más hacia atrás, en lo que a temperatura se refiere, probablemente hablamos del verano más cálido en el último siglo, por lo menos. Pero bueno, oficialmente desde 1961. Supera en una décima de grado al verano de 2022 y es 6 décimas de grado más cálido que el verano de 2003. ¿Por qué ponemos este como referencia, el de 2003, que es un verano ya lejano, de hace 22 años? Bueno, aquel verano marcó un hito, porque si os fijáis en la gráfica, fue extraordinariamente caluroso con lo que se había vivido hasta entonces. O sea, fue como un salto cuantitativo, incluso cualitativo, importantísimo, ¿no? Entonces, aquel verano hubo además grandes impactos en cuanto a personas fallecidas en Europa y desde luego no había precedentes a algo similar. Pues bueno, ya lo hemos superado dos veces, ¿no? En el 2022 y en el 2025 hemos superado aquel histórico verano y en el 2023 prácticamente lo empatamos, queda un poquito por debajo. Pero vamos, que lo que quiero decir es que realmente estamos en esa tendencia a veranos mucho más cálidos. De hecho, 9 de los 10 veranos más cálidos son de este siglo, del siglo XXI, y el de 2025 ha sido el primero, el de 2024, que el año pasado fue el séptimo, que nos pareció fresquito, entre comillas, pero fue el séptimo más cálido, el de 2023 el cuarto y el de 2022 el segundo. Tendencia a veranos claramente más cálidos. En el de 2025, ¿con qué nos quedamos? Pues bueno, que la temperatura media peninsular fue de 24,2 grados, esto es 2,1 grados por encima de lo normal. Y para tener una idea, esta es más o menos la temperatura que se esperaría para los veranos de mediados del siglo XXI con las proyecciones climáticas en la mano para nuestro país. O sea que, como el de 2022 fue un poquito menos cálido, pero en un rango similar, podemos decir que esta década de los años 20 ya tenemos dos veranos de 5 similares a los que esperaríamos para mediados de siglo con las proyecciones climáticas en la mano. En Baleares fue un verano muy cálido y en Canarias también lo fue. Por meses, junio, lo recordamos, fue tremendo, fue un mes extremadamente cálido, obviamente el de mayor temperatura media de la serie, el junio con mayor temperatura media de la serie, pero junio fue el mes con la anomalía de temperatura más marcada de todos los meses de nuestra serie histórica, no solo de junio, de todo el año. ¿Qué quiere esto decir? Pues que de todos los meses que desde 1961 hasta 2025 han tenido temperaturas por encima de lo normal, ninguno, insisto, de junio, octubre, febrero, de todos, ninguno tuvo una desviación tan marcada como junio del 25. Fue 3,6 grados por encima de lo normal. Si esa temperatura que tuvo junio se hubiera dado en julio o agosto, también habrían sido considerados meses cálidos. Pues eso, fue brutal junio. Julio, tuvimos un respiro, aunque tuvo carácter cálido, una primera quincena más calurosa, pero la segunda quincena, la verdad que fue suave, incluso con temperaturas por debajo de lo normal a finales de mes. Fue el tramo final, los 10 últimos días de julio, estuvieron, como digo, por debajo de lo normal y no teníamos un final de julio tan fresco desde 2011. Hubo un respiro, que menos mal, porque luego llegó agosto y nuevamente fue un mes extremadamente cálido. De hecho, agosto
volvió a ser el agosto más cálido de la serie, empatado con el del año pasado, con el del año 2024. Claro, con un verano con unas temperaturas tan altas, inevitablemente tenemos que volver a hablar de olas de calor. Olas de calor que ya nos parece algo cotidiano, lo tenemos todos los veranos, pero que hasta hace unos años no teníamos olas de calor todos los veranos. Eran fenómenos, bueno, de temperaturas extremas que se daban de forma más esporádica. Pero ahora el último verano en el que no hubo olas de calor en España fue 2014. Desde entonces, desde 2015 a 2025, 11 veranos consecutivos con olas de calor. Y este año, ojo, porque ha habido dos en la península y Baleares, hubo una en Canarias, pero es que entre las dos olas de calor que tuvimos en Península y Baleares, sumaron 33 días. 33 días. El verano tiene 90. O sea que más de uno de cada 3 días, ¿eh? Este verano hemos estado en una situación de temperaturas extremas, una situación de temperaturas muy, muy elevadas. De hecho, se trató del segundo verano con mayor número de días de olas de calor, tras 2022. O sea que el de 2022, aunque fue el segundo más cálido, tuvo más días de ola de calor, tuvo concretamente 41 días. Aquel verano fue también muy, muy adverso. Bueno, por poner un poquito algo de contexto a estas olas de calor, ya hemos dicho, ¿no? Ya vemos en el calendario que uno de cada 3 días está marcado en rojo de este verano, fue situación de ola de calor. La primera tuvo lugar entre el 18 de junio y el 4 de julio, 17 días. 17 días consecutivos de ola de calor y 40 provincias afectadas. Esto hace que aquella primera ola de calor del verano entre junio y julio pues fuese la tercera más larga y también la tercera más extensa de nuestra serie histórica, que para las olas de calor comienza en 1975. Ya tenemos 51 años de datos. Pues bueno, la tercera más larga y la tercera más extensa. En cuanto a anomalía, no fue de las más anómalas, esto quiere decir que no fue de las más extremas, pero hay que tener en cuenta que comenzó en junio y eso le suma adversidad, ¿no? Porque las primeras horas de calor siempre tienen más impacto, al parecer, ¿no? Por los expertos en salud pública así lo dicen, que tienen más impacto en la salud de las personas. Y la segunda ola de calor más reciente, en el mes de agosto, entre los días 3 y 18, que tuvo 16 días de duración. Esta ola de calor tuvo una anomalía de 4,2 grados finalmente y se vieron afectadas 42 provincias. Resumiendo mucho, podemos decir que esta ola de calor es una de las más importantes de las que han afectado a España desde que hay registros, porque haciendo referencia a los criterios de intensidad, extensión y duración, pues resulta que es la segunda ola de calor más intensa, tan solo superada por la de julio de 2022. Es también la segunda más extensa, tan solo superada por la de agosto de 2012, que afectó a 44 provincias, y es la cuarta más larga. Entonces, teniendo en cuenta los tres criterios, pues fue una ola de calor muy importante. Y además después de un junio, ¿no? Que ya veníamos de ser el más cálido de toda la serie. Bueno, eso en cuanto a temperaturas. En cuanto a precipitaciones, también nos deja algunos datos interesantes el pasado verano. Fue un verano seco. Lo primero que hay que decir es que los veranos, en general, en España, son secos en términos absolutos. Casi nunca en verano llueve mucho en España. Pero aquí hablamos en términos relativos. Fue seco en el sentido de que llovió menos de lo normal para el verano, en nuestro país, con un 81% de precipitaciones con respecto a lo normal, 57 litros por metro cuadrado entre los 3 meses en promedio para la península. En Baleares fue un verano normal y alguien puede decir, pero si es el mismo porcentaje, ¿cómo va a ser normal? Bueno, eso es por una cuestión de estadística y a lo que hace referencia es que en las Islas Baleares los veranos son más variables. Eso quiere decir que hay veranos en los que prácticamente no llueve nada y hay otros, por ejemplo, que pueda llegar una dana o alguna vaguada o alguna situación adversa y que deje mucha, mucha lluvia. Entonces, que llueve el 81% es normal allí, en cambio en la península pues ya le da un carácter seco. Y en Canarias fue un verano muy húmedo, pero si os fijáis, solo fueron 7 litros por metro cuadrado. Esto quiere decir que en Canarias prácticamente en verano jamás llueve prácticamente nada y a nada que llueva un poquito, ya el carácter del verano es muy húmedo, pero no quiere decir que estuviera todo el verano lloviendo, ni mucho menos. Eh, en la península hubo importantes diferencias en función del área geográfica, muy notables.
en el mapa se ve, ¿no?, que buena parte del noroeste de la península, del tercio occidental y del suroeste, bueno, pues fue un verano con lluvias muy, muy escasas, que prácticamente no llegaron ni a la cuarta parte de lo normal, especialmente en estas zonas de Galicia, de Castilla y León, de Extremadura, de Andalucía Occidental. En cambio, en el nordeste, y sobre todo debido a dos episodios que se produjeron en julio, eh, pues fue un verano con tormentas muy intensas. Recordemos que hubo algunas inundaciones en la provincia de Zaragoza y también hubo una situación adversa en Cataluña, incluso en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, en Castellón, en julio, se batió el récord diario de precipitación para ese mes. Bueno, pues tormentas en el nordeste en general y ambiente muy seco en el noroeste. En cuanto a la evolución de las lluvias en verano en España, realmente, como digo, siempre llueve poco en nuestro país, pero sí que es verdad que en los años, sobre todo 70 del siglo XX y algunos años de los 80 y 90, teníamos algunos veranos con más lluvias. Desde comienzos del siglo XXI, pues prácticamente esos veranos con más lluvias, ¿no?, con muchas tormentas y demás, pues prácticamente han desaparecido, aunque desde luego también hay episodios puntuales, como hemos visto en este mes de julio, perdón, en el que hay lluvias abundantes en algunas zonas concretas. Bueno, otra cuestión interesante, muy relacionada con el carácter del verano, desde luego fue muy noticioso en el mes de agosto especialmente, fueron las condiciones que dieron lugar a incendios forestales. Todos recordamos, ¿no?, la ola de incendios en Galicia, en zonas del noroeste peninsular, Castilla y León, Extremadura. Bueno, pues es muy llamativo cómo, si nos fijamos en este mapa de la península ibérica, en el que vemos las anomalías de la temperatura en verano, vemos que toda España está en amarillo, que significa que las temperaturas estuvieron por encima de lo normal, entre 1,5 y 2,5 grados. Pero en algunas áreas del sur de Galicia, norte de Castilla y León, zona occidental de Castilla y León, buena parte de La Mancha y otras zonas, las temperaturas estuvieron entre 2,5 y 3,5 grados por encima de lo normal. Eso es mucho. Y a esto hay que sumar las precipitaciones, el carácter de las precipitaciones. Y en buena parte del noroeste, como vemos, fue un verano muy seco o incluso extremadamente seco. Es decir, en esta zona de Galicia, del noroeste de Castilla y León, suroeste de Asturias, puntos también de Extremadura, fue uno de los veranos más secos desde que hay registros. Esa combinación de altas temperaturas y muy escasas precipitaciones, bueno, pues desde luego generó unas condiciones meteorológicas muy favorables para que se produjeran incendios forestales. El peligro de incendio forestal fue extremo en esas zonas durante buena parte del mes de agosto, y en el mapa donde se detectan los incendios, pues vemos que coincidió, ¿no?, más o menos con las zonas donde esos incendios, además algunos de grandes incendios forestales, se estaban registrando. Por lo tanto, desde luego hay una relación entre las condiciones meteorológicas y el peligro extraordinario de incendios forestales. Bueno, pues esto es un poco lo que ha dado de sí el verano de 2025. Ahora vamos a ir un poquito más allá para hablar del balance hídrico, del año hidrológico, porque ya está a punto de terminar. Ya sabéis que el año hidrológico en España comprende desde el 1 de octubre de un año hasta el 30 de septiembre del siguiente. Entonces, falta un poquito menos de 2 semanas para que termine. ¿Cómo ha sido el último año hidrológico? Pues bueno, ha sido un año en el que ha llovido, la verdad. Ha llovido en el conjunto de España, han caído 663 litros por metro cuadrado hasta el 13 de septiembre. Habrá que contabilizar lo que llueva en las próximas 2 semanas. Pero con estas lluvias, hasta el 13 de septiembre teníamos un año hidrológico con un 9% por encima de lo normal. Y ahora, aunque no cayese una sola gota ya de aquí a finales de septiembre, aunque no lloviera nada, insisto, el carácter de este año hidrológico ya sería húmedo, al igual que el año pasado. De hecho, en el año pasado se acumularon 671 litros por metro cuadrado, es decir, a nada que llueva un poquito en los próximos días, pues igualaremos o probablemente superaremos esta cifra. No por mucho, pero seguramente la superaremos.
Mirando un poquito el mapa, es interesante cómo en buena parte del interior de la península ha sido un año más lluvioso de lo normal. Lluvias por encima de lo normal, pero hay una zona donde no lo ha sido, que es pues, precisamente donde suele llover más en España, ¿no? En las comunidades cantábricas y también en zonas de Galicia. Ahí ha sido un año seco. En zonas donde no suele llover tanto, áreas del sureste, como veis, pues ahí ha sido un año seco más de lo normal. Llueve poco habitualmente, pues este año aún ha llovido menos. Pero luego vemos zonas puntuales que debido a fuertes tormentas, pues han tenido precipitaciones superiores a las habituales, ¿no? También la zona de la Dana, de octubre del año pasado y demás. Bueno, en Canarias también se ha tratado de un año hidrológico seco. Con estas condiciones podemos preguntarnos si podemos hablar de sequía o no. Y bueno, ya sabéis que normalmente utilizamos digamos, periodos de tiempo diferentes para hablar de sequía. La sequía a 12 meses, es decir, analizando las lluvias registradas en el último año. Y en este sentido, pues no podemos hablar de sequía en general en el conjunto de España. Ya desde la primavera del 2024, con lluvias en general abundantes, tenemos una situación pues, de lluvias, como hemos visto en el mapa, ¿no? En general, por encima de lo normal. Ya veis que la sequía muy intensa de 2022 y 2023, en ese sentido, ha quedado atrás. Pero ¿qué ocurre si nos vamos a la sequía de larga duración? Esa sequía en la que se analizan los últimos 36 meses, los 3 años anteriores. En este caso, bueno, lo primero es que el gráfico es diferente porque hemos puesto toda la serie histórica, que tiene su interés, desde mediados de los 60 hasta el 2025. No estamos tampoco ya para el conjunto de España en una situación de sequía de larga duración. Si recordáis, cuando acabó la primavera ya dijimos que habíamos salido. Como en verano normalmente llueve poco, pues casi nunca la balanza se mueve mucho. Entonces estamos en una situación fuera de sequía, pero como veis tampoco es una situación que digamos muy boyante. En este sentido, las sequías de larga duración, que son sequías socioeconómicas que pueden afectar desde luego a los ecosistemas, afectan también a las reservas de agua a largo plazo. Bueno, pues en este caso hemos padecido una sequía que comenzaba en 2023 y que acabó, como digo, en esta primavera, casi 2 años. Y mirando un poco el gráfico desde los años 60, lo que sí da la impresión, pero insisto, solo da la impresión, estas cosas se analizan con eh, tratamientos estadísticos más robustos, más serios, pero mirando un ojo, así a ojo un poco, sí que podemos ver cómo realmente, bueno, aparte de que hubo un periodo muy seco, ¿no? En los 80, otro en los 90, otro entre los 2005 y 2010, es decir, que las sequías de larga duración en España son un fenómeno cíclico, recurrente, que vuelve, también pues no deja de llamar un poquito la atención cómo los periodos de bonanza, de lluvias, visto un poco preliminarmente, insisto, a ojo, pues parece que se van reduciendo, ¿no? Y eso también es algo que tendremos que analizar en el futuro cómo avanza. Bueno, pues con esta situación nos presentamos en el otoño. Ya vemos que no estamos en una situación de sequía, el año hidrológico que va a terminar ha sido más lluvioso de lo normal. ¿Y qué va a pasar en otoño? ¿Qué podemos deducir de los modelos de predicción estacional? Pues lo primero, un disclaimer. No lo solemos hacer, pero creo que es importante dejar claro que esta predicción está sujeta a mucha incertidumbre. Es decir, un pronóstico a 3 meses solo nos puede hablar de tendencias y siempre necesariamente en términos de probabilidad, en términos probabilísticos. Es una predicción más robusta, más fiable, si queréis la palabra así, para temperaturas, pero para lluvias en nuestras latitudes, la verdad es que hay que ser cautelosos. Lo digo porque realmente una sola dana o una sola borrasca profunda que llegue a España en otoño, pues casi puede hacer que llueva en 3, 4 días o menos todo lo que estaríamos esperando para el otoño, ¿no? Por eso siempre con mucha cautela, con mucha incertidumbre. Dicho esto, para el otoño meteorológico, es decir, para el trimestre septiembre, octubre y noviembre, lo que es más probable en cuanto a temperaturas es que se trate un trimestre otoñal más cálido de lo normal en toda España. Esto parece bastante claro porque la probabilidad es de un 60% en buena parte del centro y suroeste de la península
en el resto de la península y Baleares es del 70%, y solo hay un 10% de probabilidad de que sea una estación fría. Fría significa con temperaturas inferiores a las normales. Hay que recordar que la última estación fría en España fue la primavera del 2018. Ya, ya han pasado más de 7 años. Por cierto, que el último año más frío, el último año frío en España fue el 2014, que han pasado 11 años. Bueno, pues al grano, que me, que me disperso. Trimestre probablemente más cálido de lo normal. Y en cuanto a lluvias, ya he comentado, ¿no? La incertidumbre que siempre hay al respecto. Bueno, pues este es el mapa. Vamos a tratar de explicarlo. Lo primero que vemos en él es que hay una zona en el oeste y en el centro de la península, 2/3 de la península, podríamos decir, y Canarias, en el que de los 3 escenarios que se manejan para este tipo de predicciones, es decir, que sea un otoño seco, que sea un otoño normal o que sea un otoño lluvioso, de los 3 escenarios, el más probable de los 3 es el de que sea un otoño seco. Pero esto no debe confundirse con que lo más probable es que el otoño sea seco, porque si sumamos la probabilidad de que sea normal más húmedo, esa probabilidad es ligeramente mayor. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que lo menos probable es que se trate de un otoño especialmente lluvioso, ¿no? La probabilidad de que sea un otoño húmedo, con lluvias por encima de lo normal, es de solo el 20% en esta zona, mientras que el hecho de que sea un otoño seco asciende hasta el 45%. En el este de la península y en Baleares no hay una tendencia clara. Los 3 escenarios son igual de probables. Así que ahí pues no podemos decir nada al respecto. Y nada, ya para finalizar con la predicción estacional, vamos a ver qué nos depara el trimestre siguiente, octubre, noviembre y diciembre. En este caso sería más acorde con el otoño astronómico. No exactamente, pero más acorde. Y es una predicción también bastante similar, ¿no? Como vemos, hay una alta probabilidad de que el trimestre, octubre, noviembre y diciembre, el último trimestre del año, sea más cálido de lo normal en todo el país, especialmente en zonas del noroeste, del sureste, en Baleares, también en zonas del oeste de Canarias. Y ya vemos una probabilidad del 60-70% en casi toda España y del 70 al 100 pues en estas zonas que hemos comentado, ¿no? En Canarias un poquito menos probable, pero entre el 50 y 60% en cualquier caso. Y finalmente, en cuanto a precipitaciones, similar a lo que hemos visto para el trimestre septiembre, octubre, noviembre. Pues en octubre, noviembre y diciembre esperamos también esa ligera mayor probabilidad de que el escenario seco se imponga en el oeste y centro de la península, también en Canarias, incluso en puntos de Pirineos. ¿Cómo podemos leer esto? Aunque hablamos ya de de octubre, noviembre y diciembre. Bueno, normalmente cuando llegan muchas borrascas atlánticas, las zonas donde más llueve son precisamente estas, ¿no? El oeste, el centro y los Pirineos también, porque allí pues el propio macizo del Pirineo hace de trampolín para las nubes y se producen muchas lluvias en el Pirineo central. Que el escenario más probable sea ligeramente más probable, el seco, nos indicaría que quizás la llegada de borrascas atlánticas sea inferior a lo normal, a la de otros años, pero insisto en la gran incertidumbre que hay al respecto en este tipo de predicciones. Y dicho esto, yo ya he terminado la presentación, entonces dejo de compartirla y abrimos turno de preguntas. Pues si alguien quiere preguntar algo, insisto, lo puede hacer a través del chat o levantando la mano y abriendo cámara. Si quiere, eso ya pues a gusto del consumidor. Así que si tenéis más preguntas. Bueno, una primera, ya rompiendo el hielo, nos pregunta Joan, supongo que es Joan Carles Fortea, de Apunt. Dice, muchas gracias, ¿esta documentación está disponible en el web de AEMET? Sí. Luego, dentro de un ratito, vamos a lanzar la nota de prensa asociada a esta rueda de prensa y también el informe técnico que nuestros compañeros del área de climatología publican, ¿no? Ahí tendréis toda la información bastante más completa que la que hemos comentado aquí, que obviamente es un resumen. Tendréis todos los récords que se han producido a lo largo del verano, etcétera. Vale, dice Joan Carles que en el web de AEMET solamente está desde el invierno.
lo que encontrarás es en la sección de noticias de la web el avance, porque lo que publicamos ahora es un avance, un avance del resumen. Entonces eso, Joan Carles, lo puedes encontrar en la sección de noticias de la web para la primavera y el informe definitivo se subirá en breve, ¿vale? La No sé si documentación tenéis se la he alguna... pasado yo. Ah, pues ya está, así es que Trini está siempre al quite ahí. Pues no sé La si tiene tenéis en el alguna... WhatsApp. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿O ha quedado todo lo suficientemente confuso? ¿No? Bueno, pues si queréis, sí, Rosa Besteiro, o Basteiro, de Radio Nacional de España. ¿Cómo puede afectar a España la llegada de la niña? Vale, bueno, pues sí, en los últimos pronósticos, ¿no?, que se realizan con respecto a la niña, hablan de una alta probabilidad de que este otoño se produzca ese fenómeno, que para poner en contexto, se trata de una irrupción de aguas más frías de lo normal en zonas del Pacífico ecuatorial, entre América del Sur hacia la zona central del Pacífico. Es un fenómeno también cíclico, está el niño, que es el efecto contrario, aguas cálidas, y la niña, aguas más frías de lo normal, porque bueno, se intensifican los vientos alisios y hay una serie de factores que lo favorecen. La niña tiene repercusiones a escala mundial, o sea, es un fenómeno con que se produce ahí en la zona ecuatorial, efectivamente, pues repercute en el clima de otras zonas. Y, por ejemplo, se sabe que tiene cierta correlación con sequías en el suroeste de los Estados Unidos. Como digo, está previsto, o es bastante probable, que haya un fenómeno de la niña durante el otoño. No está muy claro que vaya a continuar durante el invierno, pero en otoño sí. Y aquí, Rosa, lo que hay que decir es que no está muy claro o no hay una correlación muy marcada entre el fenómeno de la niña y el tiempo que ocurre en España mientras se está produciendo el fenómeno. Hay algunos indicios de que puede ayudar a que las situaciones de bloqueo anticiclónico sean más frecuentes o más intensas en nuestro entorno. Y el bloqueo anticiclónico, evidentemente, pues suele ir ligado a condiciones de temperaturas altas y menos lluvias. Pero hay que decir que no siempre que está el fenómeno de la niña hay una situación de sequía, y no siempre que hay sequía es por una situación del fenómeno de la niña. Es decir, hay una correlación débil y realmente hay otros factores, como puede ser el índice NAO del Atlántico y otras situaciones que determinan de forma más clara el clima o el tiempo en nuestro país. ¿Vale? Hay otra pregunta que dice Domitila 10. ¿Cómo puede, del país, cómo puede afectar a la temporada de gota fría la temperatura actual del Mediterráneo? Vale, no hemos hablado de la temperatura del Mediterráneo hasta ahora, o en esta rueda de prensa, sí que lo hemos hecho previamente, pues en nuestras redes sociales, en declaraciones a medios, y hay que decir que las temperaturas del agua del mar en verano se han movido en temperaturas pues prácticamente de récord. De hecho, entre mediados de junio y mediados de julio hubo un periodo, coincidiendo con esa gran ola de calor de finales de junio y principios de julio, en el que las temperaturas del Mediterráneo batieron récords para esa época. Es decir, no batieron récords absolutos, pero sí batieron récords relativos de temperatura para esa época. Después hubo un enfriamiento en julio, pero en agosto volvió a subir y estuvo cerca de los récords. El récord para toda la cuenca mediterránea es algo más de 28 grados y llegó a superar los 27 grados. Temperaturas 2 grados por encima de lo normal. Llegamos a septiembre con temperaturas por encima de lo normal. El Mediterráneo es un mar que se está calentando de forma clara en los últimos años y eso es una evidencia. Ahora bien, ¿hay una relación directa entre un Mediterráneo más cálido y la ocurrencia de gotas frías o de episodios de lluvias torrenciales? No tiene por qué. Ha habido veranos en los que ha hecho mucho calor, en los que el mar ha llegado muy cálido al otoño y luego no ha habido gotas frías. Por ejemplo, esto pasó en 2017. Lo que hace el mar Mediterráneo es que si se dan las condiciones atmosféricas adecuadas, que son imprescindibles para que haya lluvias torrenciales, si esas condiciones atmosféricas se producen, es decir, si llega una dana o una vaguada, por ejemplo,
insisto, solo si esas condiciones atmosféricas llegan, el mar Mediterráneo más caliente lo que hace es aportar más energía. ¿Qué quiere decir? Pues que en una situación hipotética de lluvias torrenciales, estas lluvias torrenciales podrían ser más intensas, porque el mar más cálido provee de más humedad y de más inestabilidad atmosférica. Pero insisto, solo habrá lluvias torrenciales si llega una dana, si llega una vaguada o una situación atmosférica favorable. Si no, el mar Mediterráneo por sí solo, no, por muy caliente que esté, no produciría ningún efecto en cuanto a lluvias torrenciales. Vale, siguiente. Sigo leyendo yo. Hola, aquí Javier Ruiz Martínez de la GASER. El escenario más cálido y con esa probabilidad de 45% de más con la mitad oeste puede extender la temporada de incendios o que veamos grandes incendios también al final del otoño. Pues mira, Javier, normalmente ya en otoño, bueno, lo primero, la temporada alta, claro, evidentemente casi siempre es en verano. ¿No? Sobre todo ya a finales de verano, porque no he comentado, cuando he estado explicando lo de los incendios, que realmente en junio, joder, fijaos qué calor hizo y apenas hubo incendios, ¿no? ¿Qué pasaba entonces? Pues que en junio teníamos, vamos a decirlo así un poco, el comodín de la humedad. La primavera había sido muy lluviosa y todavía había reservas de humedad en la vegetación, en el suelo, y eso ayudó a que no hubiera incendios. Pero a la vez, ese comodín de la humedad, que generó mucha vegetación, muchas herbáceas y demás, más de lo habitual, porque llovió más de lo normal en primavera, luego fue un combustible extraordinario, ¿no? Para los incendios del otoño. Bueno, dicho esto, y dicho que la temporada alta de incendios en nuestro país es en verano, es cierto que en el tercio norte es el otoño, normalmente cuando se producen más incendios, porque suele, en el tercio norte, pues eso, comunidades cantábricas, Galicia, porque suele coincidir con la llegada de vientos del sur, vientos muy cálidos que a esa zona de nuestro país llegan ya muy resecos, entonces resecan más la vegetación y se suelen producir incendios. Claro, si estas altas temperaturas, que por cierto en los próximos días vamos a tener una situación de calor intenso para la época, si esta situación se prolonga y tampoco llueve, evidentemente el riesgo de incendios va a seguir muy alto en muchas zonas, no tanto como en agosto, evidentemente, pero el riesgo muy alto pues podría continuar hasta que lleguen ya las primeras borrascas que dejen lluvias abundantes. Vale, espero haber respondido a la pregunta siguiente de Teresa Guerrero. Hola, del mundo. Hola, soy Teresa Guerrero. En un tuit de estos días decíais que otro dato llamativo es la alta temperatura que ha registrado el mar Mediterráneo, no solo durante el verano, sino a lo largo de los últimos 20 meses. ¿Cómo puede afectar esto a las danas? Bueno, Teresa, gracias. Es verdad lo que dices. No lo he comentado a la pregunta que ha hecho Domitila, ¿no? Que era parecida. Es que hemos estado hablando de cómo ha estado de caliente el mar Mediterráneo en verano, pero es que desde a lo largo de todo el año 2024 y lo que llevamos de 2025, todos los días, el 100% de los días, el mar Mediterráneo ha tenido una temperatura por encima de lo normal. En el 2024 incluso con más vehemencia que este año, porque se estuvieron batiendo récords de temperatura durante muchas jornadas. Es decir, llevamos eso, 20 meses en los que el Mediterráneo continuamente tiene una temperatura por encima de lo normal. Lo he contestado antes, ¿no? Un mar más cálido, Mediterráneo más cálido, aporta energía, aporta humedad, y si llega una dana, solo si llega una dana o una vaguada o las condiciones atmosféricas favorables, solo si se produce eso, tendremos una situación de energía extra. Es decir, el Mediterráneo ayuda a que las lluvias torrenciales, Mediterráneo más caliente, ayuda a que las lluvias torrenciales lo sean más intensas si se dan las condiciones adecuadas. Siguiente pregunta. José, también Guerrero, de Colpisa en este caso, dice, has comentado al principio que oficialmente es el verano más cálido desde 1961, pero has añadido que probablemente lo sea también del último siglo. Entiendo que de los últimos 100 años. ¿Puedes comentar esto, por favor? Vale, ahora mismo no tengo aquí, José, ningún gráfico. Tenemos que elaborar. Estaba hablando de, un poco en este caso, de memoria, porque cuando terminó el verano de 2022, ahí sí que sacamos un gráfico en el que íbamos atrás
Y si no recuerdo mal, llegamos hasta 1916. Y en aquel momento vimos que el verano del 2022 había sido el más cálido desde al menos 1916. Como este verano ha superado el 2022, pues también será el verano más cálido del último pues, siglo y pico, ¿eh? Es lógico, porque realmente, bueno, la serie histórica de España empieza en 1961, ya lo he explicado, ¿no? Pero empieza oficialmente en esa fecha, sobre todo por el tema de las precipitaciones, porque para poder hacer análisis comparables, robustos, se necesita un determinado número de estaciones con el que luego poder elaborar nuestra rejilla, que es un método estadístico que es el que utilizamos. Entonces, antes del 61, para lluvias no tenemos suficientes datos. En temperatura sí que podemos ir más hacia atrás. Lo que pasa que por coherencia con las lluvias, pues siempre empezamos en el 61. Pero como digo, este verano seguramente, bueno, seguramente trataremos de recrear el gráfico, ha sido el más cálido del último siglo y pico. ¿Mm? Y no sé si hay más preguntas por ahí. No sé si tengo aquí, espera un segundito, voy a mirar por si acaso. Vamos a ver. Tú, Trini, no sé si tienes alguna pregunta que te hayan hecho. No, no, las han pasado todas por el chat. Vale, pues dicho entonces esto, espera que no me veo, Teams, tengo aquí 150 millones de ventanas abiertas. Nada, que agradecer que hayáis asistido a esta rueda de prensa. Desde luego es relevante, ¿no? Que el verano vuelva a ser el más cálido de lo normal después de que hace 3 años ya lo fuese, que como siempre estamos a vuestra disposición para resolver o ampliar, para resolver dudas o ampliar la información en caso de que lo estiméis oportuno. Tenéis a Maritrini a vuestra disposición. Y lo dicho, en breve publicaremos en la web, en redes sociales y en todas partes, pues información más ampliada sobre esta rueda de prensa. Nada, muchas gracias a todos y todas y hasta la próxima. Un saludo.